Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la unidad número 4, la cual es la última unidad y prácticamente el cierre de la materia estadística aplicada a la investigación educativa. Muy bien, vamos a trabajar. El día de hoy ya vimos lo que es la estadística descriptiva propiamente a lo largo del curso. Estuvimos trabajando con toda la parte numérica. Y en la sesión 1 nos encargamos de ver lo que es la estadística cualitativa, también aplicada a la educación. En esta ocasión, con esta unidad, vamos a ir cerrando prácticamente lo que nos corresponde a la materia y vamos a hablar de lo que es estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Pues es hacer estimaciones de lo que sucede en la población a partir de una muestra. Esta parte ya la trabajamos de alguna manera con la serie de ejercicios que hemos realizado a lo largo del desarrollo de la materia. Bueno, este proceso nos va a permitir hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. ¿Cuál es el objetivo de la estadística inferencial? Pues es hacer generalizaciones precisas sobre la población a partir de la muestra con los datos que hemos obtenido de esa parte de la población. La estadística inferencial nos es muy útil porque no siempre es posible medir el total de los elementos de la población. Como nos dimos cuenta a lo largo de la materia, a veces la población es muy amplia y requerimos propiamente trabajar únicamente con las muestras. De ahí la importancia del uso de lo que es estadística inferencial. Bueno, al hablar de estadística inferencial, necesitamos hacer una serie de pruebas de hipótesis y tenemos en primera instancia lo que es la hipótesis nula, por un lado, que es la hipótesis 0, y la hipótesis 1 o la hipótesis alternativa, también conocida en algunas ocasiones como hipótesis del investigador. Para probar las hipótesis y extraer las generalizaciones sobre la población a partir de los datos de las muestras ejemplos de estadística inferencial, es necesario crear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y a continuación realizar una prueba estadística de significación. Bueno, dentro de las pruebas de la hipótesis, también debemos tener en cuenta que se puede tener distribuciones de cola izquierda, de cola derecha o doble. El valor estadístico de la prueba, el valor crítico y los intervalos de confianza se utilizan para llegar a lo que es una conclusión. Y bueno, para ello vamos a utilizar o a entender en primera instancia qué es un parámetro y qué es un estadístico. Un parámetro es el valor total de la población, es decir, es un dato que vamos a obtener directamente de la población y que puede ser estimado con una muestra. Un estimador, pues es un estadístico, es decir, una función de la muestra para estimar un parámetro que pudiera ser desconocido. Los estimadores son modelos estadísticos y vamos a entender que el modelado estadístico es una representación formal de una teoría. Suele describirse como la relación matemática entre variables aleatorias y variables no aleatorias. En este sentido, también necesitamos entender que el modelado es una aproximación de la realidad y que va a tener siempre un error. Por lo tanto, necesitamos hablar del intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos ayuda a estimar los parámetros de una población y, por ejemplo, en este caso estamos poniendo que el intervalo de confianza o el nivel de confianza es del 95%. Entonces, esto significa que 95 de cada 100 pruebas con las muestras realizadas, pues nos va a dar los errores iguales o el resultado estimado que se encuentra.
Bueno, cuando nosotros hacemos o realizamos un trabajo en el cual estamos confrontando las series de hipótesis, lo que vamos a buscar siempre es rechazar la hipótesis nula, es decir, la hipótesis que es la opinión general. Al contrario, siempre vamos a estar buscando presentar o aprobar lo que es la hipótesis 1 o también llamada, como les dije, hipótesis alternativa o hipótesis del investigador. Bueno, es muy importante mencionar que entre más amplia sea la zona de rechazo, más posibilidad existe de rechazar la hipótesis nula. Pero también es importante mencionar que al aumentar esta parte, pues también va a aumentar lo que es la probabilidad del error. Y ahí nos vamos a encontrar con dos tipos de errores básicamente. El error alfa, que es cuando rechazamos la hipótesis nula, aunque sea verdadera. Este es el error típico 1. Y el error 2, o tipo beta también, es el que se da cuando aceptamos la hipótesis nula, aun cuando no es correcta. Por lo tanto, debemos buscar siempre que nuestro margen de error sea como máximo el 5%. Y bueno, para cerrar la cápsula del día de hoy, vamos a hablar de lo que es propiamente la distribución normal. La distribución normal es aquella en la cual se va a dar una serie de situaciones que se comportan más o menos de manera idéntica, ¿sí? Esto significa que si uno se toma cualquier número al azar suficientemente grande de casos, se va a construir un polígono de frecuencias con algunas variables que son continuas. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? Hablamos de pesos, de tallas, de presión arterial, de temperaturas y vamos a obtener una curva de características que van a ser muy particulares. Esto se llama distribución normal y va a ser la base del análisis estadístico, ya que en ella se va a sustentar toda la inferencia estadística propiamente. La distribución normal es un modelo teórico que es capaz de aproximarnos de manera satisfactoria al valor de una variable aleatoria en una situación ideal. En otras palabras, podemos decir que la distribución normal va a adaptar una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica, es decir, la función y la variable aleatoria van a tener la misma representación, pero con ligeras diferencias. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier número real. Por ejemplo, las rentabilidades de las acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia y el error estándar son las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria discreta toma valores naturales, por ejemplo, el número de estudiantes en una universidad. La distribución normal entonces es la base de otras distribuciones como la distribución T de Student, la distribución de la H cuadrada y la distribución F de Fisher, entre otras muchas. Por lo tanto, la distribución normal es la más frecuente utilizada y sus propiedades son el fundamento de los procedimientos de inferencia importantes, ya que la mayoría parte de las variables aleatorias de los fenómenos naturales y van a presentar un comportamiento semejante a esta distribución. De ahí, pues propiamente su nombre, ¿verdad? Y pues lo vemos reflejado en esta imagen. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades de esta distribución simétrica? Pues nos vamos a encontrar con que la media, la mediana y la moda van a coincidir matemáticamente. Es decir, la media es igual a la mediana y la mediana es igual a la moda. Es decir, tienen una distribución unimodal. Los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer están alrededor de la media. Entonces, cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia, pues obviamente van a ir descendiendo. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer o representar una distribución normal? Necesitamos en primera instancia una variable que sea aleatoria, necesitamos tener la media o haber calculado la media. También necesitamos
tener o ya haber calculado nuestra desviación típica o desviación estándar y decidir la función que queremos representar. Es decir, si es una función de densidad de probabilidad, una función de distribución, etcétera. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo prácticamente nuestra cápsula, nuestra última cápsula, en la cual estamos cerrando nuestra materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Yo espero que todos los temas que hemos tratado les sirvan en sus futuras investigaciones, por supuesto, y sobre todo en su desarrollo personal. Espero que todo lo que aquí se ha visto sea, o al menos aportemos un pequeño granito de arena a su formación académica. Bueno, pues yo les deseo lo mejor. Estamos pendientes de cualquier duda que pudiera surgir. Cabe mencionar que en la sesión número 2 vamos a trabajar de manera explícita cómo se realiza este último ejercicio, que tiene que ver precisamente con la campana de Gauss y que tiene que ver pues obviamente con lo que es la distribución normal, ¿verdad? Entonces, en la sesión 2, si ustedes por alguna razón no pueden integrarse propiamente a la sesión, pues bueno, va a estar por ahí el video inmediatamente después de que se termine de grabar. Vamos a subir el video para que puedan ustedes terminar en tiempo y forma su ejercicio número 7, en el cual se trabaja precisamente lo que es la distribución normal. Cabe mencionar que el ejercicio que vamos a trabajar, pues lo vamos a resolver a través de la aplicación de Excel. Bueno, pues que estén muy bien y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.